Gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Karina González y bienvenidos a mi primer podcast en donde a través de mi voz haré que reflexionen sobre diversas situaciones relacionadas a la violación de derechos de igualdad. Sí, así es. Es el nombre del primer episodio. Así que, ¿qué tal les parece si en esta primera sesión comenzamos hablando sobre alguna situación relacionada a la igualdad y los derechos humanos? Sin más preámbulos, comencemos. Bounds. Probablemente dentro de las redes sociales o algún otro medio hayan escuchado hablar de un caso ocurrido precisamente en España, donde se violó el derecho a la educación a varios niños con discapacidad. Como sabemos, las normas internacionales establecen que estos jóvenes deben tener acceso efectivo a la educación y a la capacitación, con el objetivo de lograr su desarrollo individual y su inclusión social en condiciones de igualdad. Sin embargo, la inclusión de los estudiantes con discapacidades en la educación general en España es sin duda una violación grave a sus derechos de la educación. Por eso mismo podemos confirmar que España ha contribuido a un sistema discriminatorio al desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación. ¿Cómo ven este caso? Muy grave, ¿no creen? En esta segunda sesión se encuentra el derecho de igualdad en la ley, en donde aquí me gustaría mencionar una situación terrible. Pues en Perú, específicamente en medio de protestas, las fuerzas de seguridad no lograron distinguir entre los manifestantes pacíficos, lo cual era la mayoría, tengo que recalcarlo, y los manifestantes violentos, que eran minoría. Así que la policía usó fuerzas innecesarias y excesivas hacia esas personas, de manera que comenzaron a disparar directo a la cabeza y a la parte superior del cuerpo de estos manifestantes, de una forma indiscriminada y a corta distancia, en donde como resultado de estas acciones, muchos manifestantes tras recibir disparos en su torso, lamentablemente murieron injustamente. ¿A qué voy con esto? El derecho internacional es claro. Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y esos policías mandados por el gobierno no debieron de actuar de esa manera ante los derechos de las personas. De hecho, algo muy similar pasó en Colombia aproximadamente en mayo de este mismo año, 2021. Qué terrible, ¿no creen? Es una situación muy terrible, donde murieron muchísimas personas por culpa del gobierno. Lamentablemente, una persona ya no puede salir a manifestar pacíficamente porque violan los derechos, violan nuestros propios derechos. Para esta tercera sesión, tomaré en cuenta la igualdad y los derechos humanos en el extranjero, en el cual dentro de las redes sociales esta situación fue una de las más destacadas, y estoy hablando del caso de los hondureños. Pues estos al venir en caravana hacia México, resultó ser que los migrantes habían enfrentado racismo, rechazo y discriminación. Precisamente en Tijuana fue donde más se violó el derecho a la igualdad. ¿Qué tipo de rechazo tuvieron estos centroamericanos? Pues estos migrantes lamentablemente tuvieron que escuchar expresiones inapropiadas de gente mexicana como muertos de hambre, regresen a su país, en donde asimismo estos habitantes de Tijuana se organizaron para protestar contra la llegada de los migrantes, pues decían que su presencia afectaría nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cabe recalcar que algunos otros ciudadanos protestaron contra la no discriminación hacia los centroamericanos, en el cual algunas consignas que encabezaron esta manifestación fue el no al discurso de odio, respeto a la dignidad humana, o también Tijuana, casa de los migrantes, o alto al racismo y a la xenofobia. Es decir, hasta este punto los ciudadanos defendieron que no todos los migrantes eran violentos o que vendrían a dañar Tijuana, sino que entendieron que se trata de personas que han sufrido
personas que buscaban simplemente mejorar su vida. En esta cuarta y última sesión tenemos: no se respetó mi derecho de igualdad. Sinceramente, a mí no me ha pasado una situación de rechazo o algo en particular donde no se respeten mis derechos. Aunque probablemente sí exista alguno, no lo voy a negar. Sin embargo, me gustaría hablar de un caso en particular que se me viene a la mente y se adentra en esta situación nombrada: no se respetó mi derecho de igualdad. Recalco, esta situación no es mía, no la viví yo, sino un conocido. Sin embargo, yo fui testigo de eso, en donde resulta y recalca que esta persona normalmente padecía de un tipo de discapacidad. Para ser más específica, esta persona se encontraba en una silla de ruedas. Día tras día, la mayoría de nuestros compañeros solían burlarse de él y rechazarlo en todos los lugares, tanto en el receso o incluso cuando hacíamos equipos de trabajo. A él no lo querían, no lo aceptaban, lo hacían a un lado. De hecho, la maestra se percataba de esta situación. Sin embargo, no hacía nada al respecto. Pues muy probablemente en su mente pasaba él: no, solo son niños. O no lo veía con algo con gravedad. Pues sí, solo éramos niños. Pero desde pequeña edad, desde a temprana edad, todos tenemos que tener muy claro este concepto del derecho de igualdad. Sin importar que nuestro compañero tuviera una discapacidad, si tuviera distinta apariencia física o alguna situación similar. Pero bueno, dejo para que reflexionen estos 4 casos, estas 4 situaciones que se violan los derechos de igualdad. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que me despido y nos vemos a la próxima. Bye. Todos somos iguales, todos somos distintos, todos somos iguales.